si ya tuvieron oportunidad de leer la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria para ver qué dudas tienen. Buena tarde, Michael Román, ¿cómo está? Entonces, quisiera saber cuáles son las dudas que ustedes tienen sobre la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria para ir poco a poco platicando algo de esto. No hay dudas. Eso quiere decir que si no hay dudas, Licenciada, sí, que manda. Habla. buenas noches. Buenas noches. Fíjese que a mí me surgió una duda con el artículo número 8, la integración del directorio. Ajá, ¿y qué duda tiene? Fíjese que en la literal A hace mención y dice en forma ex oficio. Ujú. Esas palabras me causaron duda, no las había escuchado, la verdad. Ex oficio, yo se lo explico con Ajá. mucho gusto, pero ahí lo que debió haber ido es al diccionario para saber que era ex oficio, pero ex oficio quiere decir que siempre va a formar parte el Ministerio de Finanzas. Le voy a poner aquí en el teléfono y le voy a leer qué es ex oficio. Yo con mucho gusto se lo explico, pero aquí la figura que que tendríamos que haber usado era el diccionario. Ex oficio, el significado jurídico dice, dice, es una expresión latina que significa por virtud del oficio o cargo de uno. Se usa cuando alguien tiene un cargo, o sea, la persona va a ocupar el puesto independientemente de quién sea, siempre y cuando sea el ministro de Finanzas Públicas. Ya, por eso le explico, Anthony. Sí, licenciada, muy amable, gracias. Va, sí, Sabdi Sofía Ruano Pinto. Buenas noches, licenciada. Tenía dos dudas. Sí, La primera, con respecto al artículo 21 quinques. En su permítame, último párrafo. voy a llegar ahí al 21, cuater al 21:15. Sí, ¿cuál es la duda? En su último párrafo, cuando establece que el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero se reunirá siempre con 5 miembros. Ujú, Como este tribunal está compuesto por 10 miembros, ujú. quiere decir que cuando sean cosas tributarias, solo va a estar la mitad de sus miembros, o sea, 5, y aduanero también solo 5, no se van a mezclar esos asuntos. Lo que va a hacer es que uno es administrativo tributario y el otro es aduanero. ¿Por qué? Por los reparos que vengan de la ley aduanera y por los reparos que vengan del código tributario o las leyes que contienen impuestos. Ah, ya, licenciada, gracias. No se Y la preocupe. otra, por ejemplo, en los impedimentos para integrar el directorio y para ser superintendente, mencionan mucho el haber sido motivado a auto de prisión en su contra. En Ujú. ese caso, eso no estaría en contra del principio de inocencia, porque todavía no han sido declarados culpables judicialmente. Pero lo que pasa es que si le dictan a usted auto de procesamiento, ¿qué implica? ¿Que usted es inocente o es culpable? Implica que hay dudas sobre mi inocencia y hay pruebas. Que hay dudas sobre su inocencia, pero no quiere decir que usted sea inocente. Aparte es cuando dentro del proceso a ustedes la están jalando, pero no hay nada que las indique. Y recuerde usted que el superintendente tiene que tener honorabilidad, porque lo que está manejando es dinero. Entonces, ¿por qué se tiene que insistir en esta figura si hay tantísimo guatemalteco que puede optar a ese puesto y no tiene esa limitación? O sea, lo que va a manejar son los fondos del Estado. Lógicamente, si a usted le inician un procedimiento, es que hay duda razonable del juez que usted pudo haber cometido el delito. La duda no es que usted sea inocente, sino la duda es que usted pudo haber cometido un delito.
Y así lo concibieron y así está contenido en la ley. Yo no miro lo injusto, honestamente. Licenciada, y por ejemplo, si al finalizar ese proceso penal se absolviera a la persona, entonces podría retomar su puesto. No porque no lo van a elegir. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el artículo que usted tiene duda concretamente? No, ya le entendí, licenciada, tiene O razón. sea, el proceso penal va a tardar, ¿qué le digo? De fácil va a tardar 6 meses. Y en esos 6 meses ya ha de haber pasado todo esto de la convocatoria, revisión de artículos y todo, prácticamente ya no está en tiempo. Entonces, si fuera declarado inocente, que se prepare para la próxima, cuando tenga todos los documentos y las condiciones para poder participar. Sí, tiene razón, licenciada, gracias. No se preocupe. ¿Alguna otra duda que tengamos de la lectura de la ley de la superintendencia? Sí, Ronnie Estuardo Monzón. Buenas noches, licenciada, mucho gusto y Buenas noches. compañeros. Tengo aquí Igualmente. tengo quizás un comentario sobre el Tribunal del Tributa de la SAT, Ujú, cuando se divide en aspectos administrativos y cuando se divide en aspectos tributarios, aduaneros y ujú, tributarios administrativos. ujú. Esto de los administrativos tributarios, estamos hablando mucho de los impuestos internos. Esto derivan, por Así es. ejemplo, de las funciones de la SAT. En este caso, si nos vamos al Código Tributario, en el artículo 98 está la función de fiscalización. Ujú, Derivado de esa fiscalización, la administración tributaria hace los ajustes pertinentes y, por consiguiente, hace la notificación de una audiencia. ujú. Esa audiencia tiene 30 días para evacuar en la misma y si el contribuyente, y si no está de acuerdo o le confirman los ajustes, emiten la resolución correspondiente. A Ujú. esa resolución se le interpone un recurso de revocatoria. De revocatoria. Ujú. Y esos son los recursos que conoce en materia tributaria, El en materia tributo. administrativa Ujú. tributaria, el tributa. Sí. O sea, En el tributa son las funciones que antes tenía el la directorio. superintendencia del directorio. Exactamente. Ujú. Exactamente. Y quizás para confundir, lo que pasa es que en algunos aspectos yo he observado que hay una pequeña confusión porque piensan que es lo mismo, pero cuando hablamos de los tributos externos, estamos ya hablando con el cauca y recauca en Así el es. proceso de administrativo de los ajustes, ¿cómo se llama? Cuando se hacen en aduana o incluso a posteriori y hacen los recursos de esa manera. Entonces, por eso se divide. Ujú, Ahora, esa sí es duda, licenciada. En el ujú. artículo 8, 9, perdón, en el antepenúltimo párrafo dice, los parientes dentro de los grados de ley del presidente o vicepresidente de la República y ministros, etcétera, esos son los requisitos de la comisión de postulación para ser superintendente y para formar parte inclusive también de lo de que es el Ujú, directorio. ujú, ujú. En este caso, el cónyuge expresamente no lo limita. Pueden haber, El cónyuge, usted sabe que el cónyuge ¿sí? no forma grado, Exacto. pero sí es pariente en ese momento. O sea, el cónyuge no puede ser tampoco. Pero lo limitaríamos para poder formar parte O del sea, lógicamente lo tenemos que, porque aquí o sea, ¿quiénes son los parientes cercanos? Digamos, nos vamos, los papás y los correcto. hermanos. Esos Ajá. son afinidad, pero el esposo es, aunque no es perdón, no es estos son de consanguinidad, pero el esposo es de afinidad. El esposo también está incluido, o la esposa. Pero no forma Porque grado de ley. aunque Esa son es mi parientes, confusión. porque el Código Civil dice que son parientes, pero no forman grado. Eso es lo que dice el Código Civil, que son parientes, pero no forman grado. ¿Por qué? Porque no está ni en el primero ni el segundo de consanguinidad. No le escucho, como que usted me puso el micrófono. Perdón, para no interrumpirle, que tiene razón. Es que eso es lo que me causa duda, porque hay ciertos criterios que en algunos casos sí lo permiten, porque la ley expresa no dice cónyuge, y porque No, no la forma ley, mire pues, la ley, pero aquí dice, dentro de ajá, los grados de ley, o sea, el Código Civil es muy claro y dice que los cónyuges no son de consanguinidad, pero son de afinidad y no forman grado. Eso es lo que dice el Código Civil.
Muy amable. Gracias, licenciada, muy amable. No se preocupe. Y disculpe mis intervenciones, pero conozco un poquito Usted nos va a ayudar porque yo le miro cara de auditor. Entonces, ¿verdad que sí? Entonces, ahí nos Ya va me a la voy a ayudar a quitar. resolver eso. Nos va a ayudar a resolver eso. No tenga pena. Muchas Está gracias. bien, a las órdenes, gracias. Gracias. Sí, a ver quién más levantó la mano que quiera hablar por ahí. ¿No tenemos más dudas? Bueno, entonces, si no tenemos más Solo dudas, sí, ¿quién habla por ahí? Sergio Quiñones para servirle, licenciada, ¿qué tal está? Bien, muchas gracias. Gusto en A mí saludar. me llama mucho la atención algunos aspectos que sí realmente no deberían de verse dentro de la ley. Esto es solamente un comentario, A porque ver. la ley es muy clara. Ujú, El aspecto de donde dice de que las formas de remoción del superintendente, que ujú, menciona cabalmente de no llegar a la recaudación que tiene pactada. Realmente es difícil que se llegue a esa cantidad que el Estado tiene pensado porque, bueno, es una proyección. No ujú, puede uno basarse bajo esos criterios específicos para poder cumplir con esa meta. Y lo hemos visto en situaciones, por ejemplo, a FOPA, esa fue la razón porque utilizaron para poderlo eliminar del directorio. ujú, Realmente el otro criterio para la remoción me parece también muy, muy extraño, muy subjetivo, que es la economía nacional, porque la economía nacional no va encaminado a lo que maneja la SAT, sino realmente va encaminado a las proyecciones y a las acciones que tenga el Ministerio de Economía. Son dos situaciones muy interesantes que realmente, a pesar de que son subjetivas, porque si usted se da cuenta, el intendente actual no llegó a las metas el año pasado y sin embargo todavía se encuentra dentro de Pues ese. entonces dijeron mal la información, pero la noticia que salió, yo leí la confirmación, era porque había llegado a la meta. Entonces quiere decir que el acta que levantaron es mentirosa, pues, porque lo que dijeron era que que había llegado a la meta. Sí, son temas. Esa fue la noticia que yo vi, pero mire, aunque esa no fuera la situación, yo admito que usted no esté de acuerdo. Pero las leyes no son para discutirlas, la ley es para acatarlas. Para cumplirlas. Y aquí Tienes ya razón. está, y dice, ¿cuáles son las causas de remoción y qué nos queda? Aunque no estemos de acuerdo, ya está en el contenido de la ley, entonces habría que trabajar para una modificación de la ley, pero ahí lo dice, pues. Entonces no hay más que las leyes se acatan aunque no estemos de acuerdo. El comentario es bueno y usted tiene derecho a expresar lo que quiere, pero aquí sí le digo, la ley ya contiene eso y aquí no hay para dónde, pues. Sí. Realmente, como le decía, era solo un comentario, porque Muy bien. incluso la formación de los superintendentes es una forma bien especial, ¿verdad? Ujú, Pero es perfecto. muy bonito, es Muchas interesante. gracias. No se preocupe, gracias. Anthony Fernando, había usted levantado la mano. Sí, licenciada, solo con otra consulta. Yo estaba investigando sobre la recaudación que tuvo la SAT en el año 2000, en el año pasado, 2022, Ujú, y vi que recaudaron 87.000 millones de quetzales, ujú. pero para este año lo bajaron a 85.765 millones. ¿Cuál fue el motivo? Si usted me pudiera asesorar ahí, ¿cuál fue el Yo motivo de la que le verdad, hayan bajado? yo la verdad le digo, ese aspecto, lo que yo le diría, no está basado legalmente. Yo no me pondría a hacer especulaciones sobre eso. Le soy honesta, usted ayúdeme y vamos a averiguar ese tema, porque cualquier cosa que yo le diría, no tengo la respuesta científica para darle. Entonces, ayúdenme usted a averiguar por qué lo bajaron y tal vez la próxima sesión ya lo podemos decir. Pero honestamente, yo no le puedo dar una respuesta porque no la tengo. Y lo que le dijera sería mentira, Ok, gracias, licenciado. no se preocupe. A ver, ¿alguna otra duda, alguna pregunta del contenido de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria? Bueno, si no hay más preguntas,
no hay más dudas, yo lo que les pediría es que por favor lean su ley de la Superintendencia de Administración Tributaria para poder plantear sus dudas y para poder, cuando les dé laboratorio, que lo puedan resolver, porque eso va a ser parte de la calificación del segundo examen parcial. No va a ser en el primero, sino va a haber en el segundo examen parcial. Si ya no tienen duda, ninguna pregunta, entonces vamos a continuar las clases. Sí, Ronnie Estuardo Monzón, ¿qué manda? Perdón, quizás solo para apoyar ahí a los compañeros. Hay algunas leyes todavía tributarias que habla de impuestos, las rentas internas. Creo que la ley del IVA todavía creo que maneja ese término. Ujú. Ahí sí como recomendación cuando estemos leyendo la ley del IVA y perdón, cualquier otra ley tributaria, tengamos presente el artículo 59 de la Ley Orgánica de la SAT. ¿Por qué? Porque en este artículo 59 habla sobre todas las funciones que la administración tributaria va a adoptar, venidas, en este caso, del Ministerio de Finanzas Públicas en el Ministerio de Rentas Internas que en aquel entonces había. Entonces, porque a mí me pasó en algún momento y yo estaba ahí confundido porque la ley del IVA todavía menciona esa frase. Sí, porque son leyes posteriores a que entró en vigencia la ley de la superintendencia, pero muy valedera su aclaración, Ronnie, muchas gracias. Las- Entonces, si ya no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, entonces continuamos con el contenido de las clases y cualquier duda les pediría que por favor la planteen sin ninguna duda. Entonces, solamente estaría, por favor, lean la ley de la superintendencia, que es completamente importante. Buenas noches, licenciada, perdone. Una pregunta, usted había comentado que va a hacer una prueba corta, no sé si la va a realizar, ¿cuándo la va a realizar? Mire, yo le voy a pedir un favor. ¿Quién me está hablando ahí? Yo, Luisa Fernanda. Mire, Luisa Fernanda, cuando usted quiera hablar, yo le voy a pedir un favor. Que toque, que levante la mano para que pueda sonar lo que usted está preguntando. Yo nunca les dije que les iba a hacer una prueba corta. Nunca les dije. Quien se lo contó a usted o si usted lo entendió, le cuento que no fue así. Me imagino que usted era la que estaba preguntando si había feriado hoy o no, porque le No. prueba corta. Yo nunca les dije que les iba a hacer una prueba. Les dije que íbamos a trabajar la ley para poder hacer el laboratorio y que el laboratorio iba a tener una evaluación para el segundo examen parcial. Pues yo nunca les dije una prueba corta, pero lo que sí es necesario es que ustedes lean la ley, que es diferente. ¿Ya? Está bien, licenciada. No solo era la duda porque algunos compañeros en el grupo lo habían puesto. Pero No, yo pero les yo no digo, sé lo que escribieron. yo les digo, yo nunca hice pregunté que iba a hacer una prueba. Les dije que iba a pasar un laboratorio. Laboratorio no es prueba. Naturalmente hay días que sí yo les voy a pasar pruebas, pero yo no les digo cuándo se las paso, porque si no pierde su efecto esa situación. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar del poder financiero. Antes de entrar, ¿qué vamos a ver del poder financiero? Vamos a ver la definición, vamos a ver las características y vamos a ver las clases. Antes de entrar lógicamente al estudio de este tema, es muy importante que tengamos claro qué es poder. Si la figura que nosotros vamos a estudiar es poder financiero, primero nos tenemos que ir al efecto general de la figura, que es lógicamente muy importante. ¿Por qué es el aspecto, importante de esto? Entonces, permítanme un momentito, por favor. Un momentito nada más, si son tan amables. Bueno, entonces, antes de entrar al estudio de este tema, es importante que tengamos claro que poder de manera general es el dominio, es el imperio, es la facultad y la jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. Esto es en el ámbito completamente general, pero si nosotros recostamos este conocimiento a poder financiero, tendríamos que decir que es el dominio,
es el imperio, es la facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. Si volvemos a repetir a ese concepto de poder, el poder es considerado también, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, como la facultad rectora y coactiva del Estado. Particularmente, nosotros lo que tenemos que analizar es el tema de poder financiero. Cuando nosotros hemos repetido hasta la saciedad y planteamos el hecho de que el Estado necesita una serie de medios, esos medios lógicamente nosotros los estamos refiriendo a que necesita el dinero, necesita tener dinero para satisfacer las necesidades de carácter público, porque de esta manera es que realiza sus fines y los particulares tienen la obligación de contribuir al gasto público. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos demostrar? Lo que aquí nosotros queremos demostrar y tener bien claro es que el derecho tiene que balancear nuestra obligación y la facultad del Estado de exigirla. La concepción tradicional de poder financiero está basado en el concepto de la soberanía. Y cuando nosotros hablamos de soberanía, hablamos de la soberanía del Estado. ¿Qué entendemos nosotros por soberanía? La autoridad suprema del poder público. Entonces, de esa cuenta es que nosotros podemos definir lo que es poder financiero. ¿Qué es poder financiero? Es la facultad de que gozan los entes públicos de organizar su sistema de ingresos y gastos como una manifestación de la soberanía. Cuando el pueblo expresa su voluntad soberana para formar el Estado, esto lo plasma en su constitución. Y por eso es que nosotros tenemos ese cuerpo legal que se llama Constitución Política de la República de Guatemala, en donde lo que se contiene es la organización y el funcionamiento de sus órganos, los cuales quedan sometidos al orden jurídico en el ejercicio de sus atribuciones. Aquí es donde la fuerza del Estado se transforma en poder. ¿Y en qué tipo de poder? En poder público, sometido al derecho que le sirve de medida en su manifestación, ya que toda su actuación deberá realizarse dentro del marco señalado por el Estado. Esta fuerza del Estado la han denominado de diferentes maneras. Ya Aristóteles ya hablaba de ella, y Aristóteles hablaba de autocarquia. Y aquí utilizamos lo que dice Hegenik, y dice que este poder, esta fuerza del Estado, es un sinónimo de autosuficiencia, es decir, que implicaba la capacidad del pueblo para abastarse a sí mismo y realizar sus fines sin ayuda o cooperación extraña. En Roma se utilizaban las expresiones maiestas o potestas, o imperium, que significaba la fuerza de dominación y mando del pueblo romano. Tan es así que el poder financiero es conocido como el poder imperium del Estado, basándonos precisamente en lo que decían el pueblo romano. Por medio de los órganos del Estado se precisan las funciones que debe realizar cada uno de ellos para lograr los fines establecidos. Estos órganos sometidos al poder general del Estado, al igual que el pueblo, ejercen las facultades que le fueron atribuidas para la realización de sus funciones, pero siempre actuando dentro del orden jurídico. El poder del Estado o poder tributario fue plasmado en nuestra Constitución, de donde emana la potestad tributaria que es ejercida
por los órganos a quienes se les atribuye expresamente. La potestad tributaria se expresa en la norma suprema. ¿Cuál es la norma suprema? La Constitución que tiene cada país, que en el caso de nosotros se llama Constitución Política de la República de Guatemala. Y es la facultad de imponer contribuciones, dicen los autores. Pero yo les digo que es la facultad de imponer tributos, lo cual es inherente al Estado en razón de su poder imperio. Y para eso yo les pediría que leamos el artículo 239 de la Constitución de la República, que se llama Principio de Legalidad y dice: corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, y así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación jurídica tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos y las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Bueno, entonces, lógicamente, de conformidad con la ley, ese poder imperio, ese poder de coacción, esa facultad de imponer impuestos, se ejerce cuando el organismo legislativo, dice el artículo 239, que le corresponde al Congreso de la República, establece las contribuciones mediante una ley que vinculará individualmente al sujeto activo y el pasivo de la relación jurídica tributaria. Cuando hablamos nosotros de potestad tributaria, nos referimos a ese poder que será ejercido discrecionalmente por el organismo legislativo, dentro de los límites que establece la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Este poder termina con la emisión de la ley, al cual hace referencia el artículo 239 de la Constitución, que se conoce con el nombre de principio de legalidad. En el mandato legal se fundamenta la actuación de las autoridades en materia tributaria, las que actúan en sujeción a lo indicado por la ley de acuerdo a su competencia tributaria. Vamos a componer esto aquí. A su competencia tributaria. Por muchos tratadistas que han estudiado el poder financiero, este es entendido como esa capacidad jurídica que tiene el Estado de regular el ingreso y los gastos. Y esto es muy importante que nosotros sepamos y lo tomemos en cuenta. Y eso sí es importante que nosotros pensemos bien lo que está pasando. ¿Y cómo no? Licenciada, perdón, una consulta y esa la he tenido de hace algunos semestres atrás. Ajá. Algunos profesores han utilizado este artículo 239 como el principio de legalidad, pero para otras ramas. Yo he tenido cierta confusión en ese sentido. Este artículo es propiamente para la creación de impuestos y para lo que usted está viendo ahorita en el poder. Así es, porque si usted, por ejemplo, lee lo que, mire pues, en primer lugar, está dentro del capítulo 4, que es el régimen financiero, que comienza en el artículo 237 y va terminando en el artículo antes del ejército, que es en el artículo 243. Entonces, si está dentro del capítulo del régimen tributario, su aplicación es tributaria, pero si leemos el artículo no puede ser aplicado a otras cosas. Dice: corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios,
arbitrios, contribuciones especiales, conforme a la necesidad del Estado, de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación, especialmente las siguientes. ¿En dónde más hay hecho generador de la relación jurídica tributaria? En En la tributaria. ley tributaria. ¿Dónde hay exenciones? O sea, esto es eminentemente tributario. ¿Sí alguien levantó la mano? Sí, licenciada, buenas noches. A mí me entra un poco de duda en esta situación específica con lo que son los arbitrios que emiten las municipalidades, porque creo de que muchos de esos arbitrios son totalmente ilegales, los disfrazan como arbitrios para no ponerlos como un impuesto. Le pongo el ejemplo clásico, la municipalidad de Antigua Guatemala, que está cobrando un ticket que usted cuando va a visitar la Antigua Guatemala tiene que pagar un ticket de 20 quetzales para poderse parquear dentro de las calles de Pero la es que municipalidad. usted se da cuenta, mire pues, esto tiene que ser un arbitrio, porque el ámbito de acción es territorial y es de la antigua Guatemala, es de los municipios, mientras que los impuestos son generales. O sea, el impuesto del IVA se paga en Petén, se paga en Huehuetenango, se paga en Zacatepec y se paga en toda la República. Y todo el que tiene que comprar dentro de los ejemplos tiene que pagar IVA. Sí. Pero el alcalde municipal, con su consejo municipal, puede disponer qué es lo que va a cobrar, y eso le está diciendo el artículo 239. Y él decidió poner ese arbitrio de ingreso a la población. Malo o bueno, si usted quiere llegar, lo tiene que pagar. Porque si usted fuera el que tuviera, digamos, fuera de ahí, del antiguo Guatemala, usted no pagaría eso, porque usted tiene su residencia en Antigua Guatemala. Usted llega de visita, y cuando usted llega de visita a otra casa, usted no impone lo que usted quiere. O sea, quien le impone las situaciones es el dueño de la casa donde usted llega. Pues aquí tienen un arbitrio. Yo honestamente, no lo miro ilegal. O sea, lo miro en el ámbito de su acción. Yo así lo miro. Incluso le pongo, por ejemplo, el famoso impuesto de patio, que le llaman las municipalidades, que es un impuesto que se cobra a los comercios que No, abren ese no se llama impuesto de patio. Ese no se llama impuesto de patio. No me recuerdo Eso entonces. tiene otro nombre muy diferente. Pero yo le digo una cosa con toda honestidad, Sergio. Yo miro Sí. que usted tiene un gran conocimiento de tributario y diría que usted es auditor. No. Pero yo le soy honesta, este curso no es de maestría, este curso es de principiantes. Entonces, lejos de contribuir a que los muchachos puedan avanzar en su curso, creo que les estamos haciendo bolas, porque ese impuesto de patio no existe. Y me va a decir Ronnie, que es auditor, sabe que ese impuesto de patio, de puerta, le dicen en algunas partes, pero no de patio, de puerta. Y es cuando usted pone dentro de la localidad, va a poner una oficina jurídica o va a hacer un par de cosas, pero yo lo que creo es que tenemos que ir poco a poco, porque si no lo que vamos a hacer es chibolas a los que no son auditores. Ok. Gracias, licenciada, disculpe. No tenga pena. Sí, Ronnie, ¿qué quería decir por ahí? Solo con cuestión del artículo 239, como esa es la base de la ley, ¿verdad, licenciada? Y indistintamente la organización del Estado que ponga un impuesto, tengo entendido que deben de tomar como base este artículo 239 y las atribuciones del Congreso. Pero los impuestos tienen alguna característica a diferencia de los arbitrios, que en este caso los arbitrios, en alguna forma, las municipalidades prestan un servicio a cambio para... Es que mire, aquí estamos hablando de dos cosas. Sí, Y usted sabe que los tributos se dividen en impuestos, en arbitrios, en tasas y en contribuciones especiales. Y sabe que quien cobra los arbitrios son las municipalidades.
pero Exacto. estamos como adelantándonos porque en el tema que Exacto. estamos desarrollando es el poder financiero y ya queremos hablar de tributos. O sea, vamos como un poco acelerado porque eso Correcto. lo vamos a ver allá. También vamos a ver la característica del impuesto único sobre inmuebles, que es una característica completamente diferente, que es el único impuesto que es cobrado por las municipalidades y que obligó a la organización de las municipalidades. Si ustedes lo que querían honestamente era examinarme y saber si yo sabía un poquito, les cuento que sí he hecho un gran esfuerzo para poder dar la clase. Solo se los cuento así para que sepan, pues, que tengo No, 35 al, años de dar clases en la facultad y que me he preparado para esto. al Claro, contrario, licenciada. ustedes ya están sacando una segunda profesión, pero aquí estamos prácticamente, aquí estamos en pregrado. O sea, es primera vez que los muchachos se topan con esta clase. Entonces, ¿cómo tenemos que ir? Poquito a poquito, porque si no, lejos de que vayan en el camino correcto, les vamos a hacer bombas y a la siguiente ya no va a entender. ¿Por qué? Porque el derecho tributario es el primer semestre que lo llevan, no lo han llevado nunca. O sea, estamos saliendo del derecho administrativo y los estamos introduciendo al derecho tributario. Entonces, les pido que me den un poco de tiempo porque no puedo agotar todo ese tema en una clase. Tengo que ir poco a poco. Perfecto, licenciada, pero solo con la excusa del asunto, realmente su clase es una que a mí me ha estado complementando mucho, porque la parte contable la podemos tener, pero la parte legal que usted está dando, esa es la que nos, en lo personal, a mí me está complementando bastante. Y tengo varias dudas que realmente usted me está aclarando conforme su presentación va avanzando y le agradezco bastante por eso. Y a veces me pongo un poco inquieto porque realmente muy buena clase y estoy aprendiendo bastante. Muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Em, bueno, si no, entonces vamos a continuar aquí si son tan amables. Bueno, entonces, como le estábamos diciendo que por muchos tratadistas que han estudiado el poder financiero, esto ha sido entendido como la capacidad jurídica que tiene el Estado de regular el ingreso y el gasto público. Muchos autores estudiosos de esta materia han llegado a denominar genéricamente poder tributario al propio poder financiero. Y tal vez esta explicación nos sirva de bastante, porque si ustedes hemos estado hablando poder del Estado, poder tributario, poder financiero, y yo creo que ustedes tienen esa duda de cómo le vamos a decir a esto. Pues aquí está la explicación. Muchos autores han llegado a denominar genéricamente poder tributario al poder financiero. Esto que identifica a esto con la potestad para el establecimiento de ingresos tributarios. ¿Qué considero yo? ¿Qué considera la cátedra? Nosotros consideramos que el poder tributario no es más que una parte del concepto amplio de poder financiero. El poder financiero que tiene el Estado, y que ya lo hemos dicho varias veces, se basa en el ejercicio de la soberanía que posee el mismo Estado. No hay ninguna otra entidad que tenga esa soberanía. Y esa soberanía nace cuando nace el Estado mismo. Entendiendo que se forma, esto puede disponer de los ingresos y los gastos públicos, siendo una situación afectada siempre por factores de índole económico, social y político. Aquí es muy importante que nosotros leamos el artículo 171 de la Constitución Política de la República. Y en el artículo 171 del artículo de la Constitución de la República, lo que están contenidas son las atribuciones del Congreso de la República. Y comenzamos con la literal B. Dice que el Congreso de la República le corresponde aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Y aquí como que este artículo está como muy relacionado a esa guerra que ustedes miran todos los años que se entabla un mes antes de que venza el presupuesto. Entonces, el presupuesto entra en vigencia el día 1. Entonces, el Congreso tiene una lucha 30 días antes, que regularmente comienzan en diciembre. O sea, no comienzan en diciembre porque ya vamos a ver otra etapa
sino que se agudiza en diciembre, porque hay un límite que el Congreso tenga para aprobar, modificar o improbar, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto. Pero aquí hay otra obligación, yo les decía, hay otro término, y es que el Ejecutivo debe enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación. Si ustedes hacen cuenta que los meses tienen 30 días, días más o días menos, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre y noviembre. 4 por 3, 12. Entonces, estamos ahí calculando que el Congreso tiene que enviar con 20 días de anticipación. El Ejecutivo tiene que enviar al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Y aquí es muy, muy importante, el Estado no se puede quedar sin presupuesto. El Estado no puede cerrar y decir, bueno, hasta que el Congreso de la República solucione esto, nosotros vamos a solucionar el problema. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado, hay un chancecito. Dice, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado al Congreso. Entonces, si se dan cuenta por qué este artículo es importante. Primero, porque nos dice que 30 días antes de que inicie el presupuesto, o sea, 30 días antes del 1 de enero, tiene que estar aprobado el presupuesto. Nos dice que el Ejecutivo tiene que mandar el proyecto de presupuesto 120 días antes. O sea, hay un plazo que tiene que cumplir el Estado. Pero también nos está diciendo qué se hace si no se aprueba el presupuesto. Y lógicamente podemos utilizar el del ejercicio anterior, pudiéndole hacer modificado o ajustado por el Congreso. A nadie escapará, ustedes lo saben perfectamente bien, que se vuelve una lucha entre los partidos políticos que conforman el Congreso la aprobación del presupuesto público. ¿Qué dice el artículo 171 de su literal C? También dice que el Congreso de la República debe decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de la recaudación. Este literal C complementa al 239, pero en el 239 se aumenta lo que es arbitrios y contribuciones especiales. Y dice cuáles son las bases de la recaudación, cuáles son esa determinación de las bases de la recaudación. Entonces, este artículo está completamente relacionado con el 239. ¿Qué nos dice en la literal D, que también nos interesa? Que el Congreso de la República tiene que aprobar o improbar anualmente en todo o en parte, aquí hay un error, o en parte y previo informe de la Contraloría de Cuentas, el detalle de justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo para el ejercicio fiscal anterior. La H nos habla que hay que fijar las características de la moneda con opinión de la Junta Monetaria. Esto lógicamente está contenido en la ley monetaria y lo vamos a ver en su momento. La literal I dice que el Congreso puede contraer, convertir, consolidar o ejecutar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos debe oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y la Junta Monetaria. Para que el Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas en el interior o en el exterior, será necesaria la aprobación previa del Congreso, así como para emitir obligaciones de toda clase. El L, y así les pediría que terminen de leer ustedes en su casa lo que es el artículo, por favor, 171 de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, además tenemos que leer del artículo 237 al 243. ¿Qué es lo que quiero que lean? Que es muy importante. Lo vamos a ir leyendo aquí porque tenemos tiempo. 237. El 237 habla del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.
Dice que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobado por cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. Aquí creo que le pone apellido a los ingresos y le pone apellido a los gastos, que es de ese tema que hemos venido hablando durante estos días. ¿Qué apellido le pone? A los ingresos le pone a obtener y a los gastos le pone, dice, el detalle de los gastos e inversiones por realizar. Luego dice que la unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura es programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado a cubrir sus egresos. Los organismos, las entidades descentralizadas y autónomas pueden tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus presupuestos se enviarán obligatoriamente y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento e integración al presupuesto general, y además estarán sujetos a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes. Y ahí está todo lo que tenemos que ver con el presupuesto. El 238 nos habla de la ley orgánica del presupuesto. El 239 del principio de legalidad, que honestamente si está dentro del capítulo 4 del régimen financiero, yo creo que su ámbito de aplicación es eminentemente financiero. Luego tenemos el 240 que habla de fuentes de inversiones y gastos del Estado. Luego del 241, la rendición de cuentas del Estado. El 242, fondo de garantía. Y el 243, el principio de capacidad de pago. Entonces, sí, por favor, les pido que poquito a poquito comiencen a leer estos artículos para que vayan viendo cuál es ese régimen financiero que nos toca compartir. Sí, como no, ¿quién habla? Anthony Emanuel Vargas Monterroso. Así es, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Licenciada, solo me genera una duda. En la diapositiva anterior usted había mencionado el artículo 171. Siempre nos referimos a la Constitución Política, ¿verdad? Es que usted mencionó la ley de la Contraloría de Cuentas. Sí, no, perdón. Sí, no, lo que dije de la Contraloría de Cuentas está en la última, está en el inciso D del artículo 171, que al Congreso de la República le corresponde aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo dictamen de la Contraloría de Cuentas. No habla ni siquiera de la ley orgánica del presupuesto, sino habla de una aprobación. Sí, es de la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias por la aclaración, Linda. No tenga pena. De lo anterior, entonces, ¿qué podemos concluir nosotros? ¿Qué podemos deducir? Que el poder financiero no es más que esa capacidad que está contenida en la Constitución de la República por ciertos entes públicos. De hecho, se recuerdan ustedes que nuestra Constitución se llama, lo vamos a poner aquí de una vez, Constitución Política de la República de Guatemala. Así se llama nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, perdón, ya está corregido. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver clases de poder financiero. Si hablamos, lógicamente, que el poder financiero es esa capacidad del Estado de poder diseñar sus ingresos y sus gastos, esa clase de poder se divide en originario y derivado. ¿Cuándo es originario? Originario es el que está establecido por la Constitución, que en el caso de nosotros se llama Constitución Política de la República de Guatemala. ¿En qué consiste? En la potestad originaria que tiene el Estado para establecer los tributos que corresponden exclusivamente al Estado mediante una ley. ¿Y dónde está señalado esto? Por eso es que tenemos el artículo 239 en la Constitución y el artículo de 171. El 239, principio de legalidad, dice que es
al Congreso de la República, al quien le corresponde decretar impuestos, arbitrios, tasas y contribuciones especiales. ¿Y por qué es mediante una ley? Porque eso es lo que hace el Congreso de la República, leyes. Y lógicamente lo que está haciendo es evitando la arbitrariedad del Estado que cobre impuestos que no estén debidamente autorizados en ley. El Estado siempre tiene necesidad económica porque muchas veces es un mal administrador y lo primero que se le viene a la cabeza es generar más carga tributaria. Eso es lo que se le viene. No se le viene ordenar lo malo que está haciendo, sino lo que se le viene es más carga tributaria. Pues esta es una garantía que le impide al Estado este tipo de arbitrariedades. Luego tenemos el poder financiero derivado, que es el reconocido por normas que están subordinadas a la Constitución, que en nuestro caso, y le vuelvo a repetir, se llama Constitución Política de la República de Guatemala, y regularmente está en las leyes orgánicas y en las leyes ordinarias. Por ejemplo, está en leyes orgánicas el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Cuáles son las características? Las características del poder financiero son varias y la primera tenemos que es legal. ¿Por qué? Porque el artículo 239 de la Constitución nos dice que cada impuesto debe estar contenido en una ley. Entonces, cuando hacemos referencia a la legalidad, estamos refiriendo que está basado en ley. Territorial, porque el ámbito de aplicación es un territorio determinado. En el caso de los tributos es pequeño porque no es a nivel república. En cambio, en los impuestos es a nivel república. Entonces, el aspecto territorial es muy importante porque se aplica en territorio determinado. Lógicamente, en los impuestos es en todo el país, pero en los arbitrios o en las contribuciones especiales tiene un ámbito local, en el municipio en donde ha sido aprobado. Luego, la característica es del Estado. ¿Por qué? Porque el titular del poder financiero es el Estado. Cuando ustedes miran los dos sujetos que participan en la relación jurídica tributaria, se encuentra que tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, que es el titular del poder financiero, es el Estado. ¿Por qué? Porque precisamente es el que ejerce el poder del Estado, el poder financiero, el poder tributario para cobrar los impuestos. Eso es abstracto, porque nace con la sola existencia del Estado. Es permanente, porque es connatural del Estado, y siempre que existe el Estado, siempre va a existir el poder tributario. Ahora vamos a ver cómo se divide el derecho financiero. Si se recuerdan, nosotros hablamos que se divide en derecho tributario, derecho presupuestario, derecho monetario, derecho patrimonial del Estado, derecho presupuestario. Pero la rama sin duda más importante es el derecho tributario. ¿Por qué? Porque es la que le permite tener los dineros necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Y en un 80% en el caso nuestro, toda esa satisfacción de las necesidades de la población está satisfecha a través de los tributos. También se le llama en algunas legislaciones derecho impositivo o derecho fiscal. ¿Y cómo lo podemos conceptualizar? Como el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, regulándolos en sus diferentes aspectos. Entendiendo esto en la división más clara que tenemos de tributos, que son impuestos, tasas, si vamos a lo doctrinario es impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales. Si vamos a la ley y a lo contenido en el Código Tributario, las tasas no están incluidas. ¿Por qué? Porque las tasas están desarrolladas en el Código Municipal. Aquí nosotros, como autor vamos a encontrar definiciones. Y tenemos la de Fernando Sáenz de Bujanda. Y él que nos dice que el derecho tributario es la rama del derecho financiero que organiza los elementos estructurales constitutivos del tributo y determina normativamente
las potestades, sujeciones y deberes a través de los que se desenvuelven las funciones públicas de gestión, de resolución, de policía, encaminadas a la aplicación del recurso, del expresado recurso financiero. Carlos María Giuliani Fonrush, que es considerado como otro clásico del derecho tributario y siempre lo vamos a incluir en las definiciones, siempre va a aparecer al igual que Fernando Sainz de Buganda. Carlos Giuliani Fonrush dice que el derecho tributario o el derecho fiscal es la rama del derecho financiero que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones, como actividad del Estado en las relaciones de éste con los particulares en las que se suscitan entre estos últimos. Según la doctrina moderna alemana, es parte del derecho financiero. Creo que esto lo dicen todos y no está en duda, a la par del derecho presupuestario y a la par del derecho patrimonial del Estado. Y es la rama del derecho financiero que estudia el aspecto de la tributación como actividad del Estado en las relaciones de éste con los particulares y las situaciones que estas relaciones nacen. Cuando se está hablando de actividad financiera del Estado, se está hablando de la primera fase, que es cómo el Estado se agencia de los recursos, perdón, de los ingresos del Estado provenientes de los impuestos que se convierten en recursos y que lo que pretenden es satisfacer las necesidades de la población. Aquí hay otra definición aumentada que es de Juan Manuel Querat, que es un autor un poco más joven que los anteriores, y él dice que es la disciplina que tiene por objeto el estudio, el conjunto de normas que regulan el establecimiento y la aplicación de los tributos. Y él dice algo que para mí es muy importante. Y en todas esas definiciones que ustedes han escuchado, se han dado básicamente cuenta que se habla del tributo, que se habla de la tributación. En todo hemos hablado así. Y él dice que la columna vertebral del derecho tributario es el tributo. Este derecho tributario o fiscal se comprende en dos partes para su estudio. Hay una parte general y una parte especial. ¿Cuál es la parte general? La parte general es donde están comprendidas las normas aplicables a todos y cada uno de los tributos. Es la parte teóricamente más importante, porque en ella están contenidos aquellos principios de los cuales no se puede prescindir en los estados de derecho para lograr que la coacción que significa el tributo esté regulada en forma tal que imposibilite su arbitrariedad. ¿Y cuál es el ejemplo? La norma general que se aplica en todos los tributos que nosotros tenemos es el Código Tributario. Por eso yo les pedí que a partir de hoy tengan al lado de la mesita, al lado de su escritorio, al lado de donde esté, su Código Tributario, porque de aquí en adelante vamos a comenzar a hablar del Código Tributario. En la parte general, ¿qué se configura? Lo que se configura es el objeto del estudio del derecho financiero. ¿Y cuál es el objeto del estudio del derecho financiero? Los conceptos básicos de las fuentes normativas, que son las fuentes reguladoras del tributo, con especial énfasis, con especial atención a los principios constitucionales aplicables en el derecho tributario. ¿Y cuáles son dos que ya hemos visto? Ya vimos el principio de legalidad, que es el principio base donde descansa el sistema jurídico guatemalteco, y el derecho de capacidad de pago, que también está ahí en los artículos que les vamos a tener que leer. Luego está la individualización de los entes públicos, de esas fuentes que nosotros vamos a conocer, la SAT, vamos a conocer el Banco de Guatemala, vamos a conocer la Junta Monetaria, vamos a conocer la Dirección de Presupuesto del Estado y vamos a conocer la Contraloría General de Cuentas. Vamos a conocer los procedimientos de gestión, de liquidación, de inspección y de recaudación de tributos.
y vamos a conocer infracciones y sanciones tributarias. Y también los procedimientos de revisión, por medio de la cual la administración juzga sobre la legalidad de los actos. Y vamos a ver una parte especial. ¿Cuál es la parte especial? Es donde están comprendidas las disposiciones específicas que se tienen en derecho tributario sobre los distintos tributos que integran el sistema tributario. ¿Qué es lo que vamos a entender nosotros como sistema tributario? El conjunto de tributos de cada país. Miremos tres de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ley del impuesto sobre inmuebles, ley al impuesto al valor agregado y ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto, el impuesto único sobre inmueble, tiene ciertas características porque es el único impuesto que es cobrado por las municipalidades que tienen la organización de catastro dentro del país. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Dudas, preguntas que tengan sobre lo que hemos visto? ¿Sí, Sergio? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? A ver, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Sí, Sabdi, Sofía. Licenciada, con respecto a esto último, entonces, ya vimos que el derecho tributario es una rama del derecho financiero, pero quiere decir que el derecho financiero también tiene otras ramas. Claro, y no les dije desde el principio que tiene derecho presupuestario, derecho monetario, derecho patrimonial del Estado. Esas son las otras ramas que tiene, pero la rama más importante es la rama del derecho tributario. ¿Por qué? Porque le permite tener los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Si usted mira su programa, que me imagino que lo tiene ahí en el escritorio, se va a ver que el derecho financiero tiene otros derechos. Derecho presupuestario, derecho monetario, derecho patrimonial del Estado. Y tiene lo más importante, que es el derecho tributario. Gracias, licenciada. No se preocupe, ¿tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay ni dudas ni preguntas, les pido por favor que no se les vaya a olvidar que tienen que leer si son tan amables. ¿Qué tienen que leer? La ley de la Superintendencia de Administración Tributaria para que podamos platicar el día jueves de ella y continuar con este punto. Sí, Juan José Alessio Alvarado. No, a mí no me han pasado todavía el calendario. Al nomás tenerlo, yo les aviso, pero yo creo que ya se va acercando, porque siempre los 3 primeros capítulos es donde es el examen, pero momentáneamente no me han dicho nada. No se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, entonces pasen feliz noche. Sí, Gabriela Rodas. Licenciada, yo quisiera ver si me puede dar 2 minutos al terminar la clase, Ya terminé la clase. pero a solas. Ah, bueno. Entonces, cuando ya se vayan los compañeros, entonces pase feliz. Ok. Bueno, ¿qué le puede? Mira, entre nosotros no hay secretos, a ver qué problema tiene, a ver. Porque no No, es que en realidad no puedo decirlo delante de todos, licenciada, perdón. Entonces háganme un favor, salgan todos pues, para que yo me pueda quedar con él y me pone su micrófono para poder platicar. Salgan. Buenas noches, Lic. Tan amables. Feliz Adiós. noche, Buenas noches. licenciada. Cuidan, adiós. Adiós, Ronnie. Gracias por la clase, Ligra, muy interesante, muy amable. Gracias, pasen feliz noche.